Ahí sí. Ahí sí. Ya. Nuevamente. Ahí está ingresando el as. El as está ingresando más o menos un tamaño de campo de este estilo. Ese es el tamaño de campo. Va de aquí hasta acá. El eje central está aquí. ¿Ya? Estoy lanzando aquí, fíjense, aquí, este es en el eje central estoy tirando una horizontal. ¿Ok? Acá está la isodosis del 100%, fíjense que está aquí. Acá está el 90%. Este 100%, en la medida que yo me voy desplazando en el otro sentido, en la medida que yo me voy corriendo para allá, ya, este 100%, lo que va a pasar, se me va a ir desplazando, ya no va a estar aquí, sino que va a estar acá, en la superficie, en la piel. Me va a hacer como una especie de bolus, me va a desplazar la isodosis hacia la superficie. Entonces, estas situaciones hay que tratar de evitarlas, ¿ya? Porque se van a producir estos puntos calientes que no son deseados para poder tratar, en este caso, el caso. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe, dice Javier que sí. Ahora sí, ¿ya? Ahora, ¿por qué va a pasar eso? O sea, te lo voy a mostrar. Bueno, fíjense que aquí, si es que el eje central está acá, si esto está más cerca de la superficie, más cerca, o sea, esta es la ubicuidad, ¿ya? Y está más cerca de la distancia fuente-piel, es mucho menor que aquí, que la distancia fuente-piel acá es mucho mayor. Acá, porque como va a recorrer una distancia mayor, va a ser menos la dosis que va a llegar aquí, ¿ya? Y eso me lo va me lo va a mostrar el planificador. Entonces, miren, esta es una gráfica de cómo va a pasar en referente a las distintas angulaciones. Fíjense que aquí lo que vamos teniendo ahora es, acá tengo el ejemplo de que esta es la normal y comenzamos a hacer la angulación en referente a esa normal. Y aquí tengo, miren, 0 grados, 30 grados, 45, 60 grados, y aquí miren, 75 grados de angulación. Se fijan de que la dosis máxima que estaba acá, cada vez se fue haciendo más hacia la superficie, y acá se va haciendo menos profundo. Esto es para 9 MeV. Y con otra energía mayor pasa prácticamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, ustedes me dirán, oye, pero entonces, ¿pero en qué situaciones vamos a tener esto? O sea, ¿cómo se llama? Si desde el punto de vista clínico no lo voy a tratar de evitarlo 100%. Pero pensemos que si tenemos que irradiar con electrones a cuerpo entero, ¿ya? En esos casos, no podemos poner, si nuestro objetivo es irradiar de toda la piel, en esos casos es muy
prácticamente imposible ponerle un bolus o un compensador a cada superficie curva del paciente, que prácticamente va desde la cabeza hasta los pies. ¿Ya? Lo que hay que hacer en esos casos, bueno, se puede dividir la dosis y se puede, en el fondo, utilizar distintas angulaciones. Eso es una situación en la cual puede ocurrir. Entonces, como conclusión, ¿qué va a pasar? Que la oblicuidad va a generar un incremento de la dispersión en la zona de la dosis máxima. Lo que va a pasar es que va a aumentar la dosis, o sea, se va a correr la dosis hacia la superficie. ¿Ya? El haz va a penetrar mucho menos. Un planificador solo va a mostrar bien lo que va a pasar en el eje, pero no lo va a mostrar bien en la medida que nos vamos corriendo hacia la zona, nos salimos del eje. ¿Ya? Fíjense que dice que hay un 30% de diferencia. Protecciones. Oh, disculpe. Sí, dime. No, que estaba escribiendo con el teclado y se escuchaba todo. Ah, no, tranquilo. Perdón. Miren, acá hay distintos materiales que yo les decía. Miren, esto es lo que yo les decía como para el ojo. Esta cosita es un trozo de plomo que se recubrió con un trozo de aquaplast. ¿Ya? Y eso se pone debajo del párpado. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros queremos irradiar un cáncer vasocelular que se encuentra en esta zona, ¿ya? Se pone esa protección aquí y le podemos proteger el cristalino, ¿ya? E irradiar la piel como de manera completa con la tranquilidad de que al cristalino no le va a dar la dosis máxima. Aquí una protección de plomo, como les comentaba, las protecciones se roben. Esto es una protección en piel. Aparte de la protección que puede tener el insert, el cono, también se pueden hacer protecciones que son en piel. ¿Ya? O también esa misma cuestión se puede utilizar, por ejemplo, poniéndolo adentro de la boca. ¿Ya? Suponiendo que vamos a irradiar un cáncer de labio y nos interesa proteger la base de la encía, por decirlo ahí, y los dientes, se puede poner esa protección adentro de la boca. ¿Mm? ¿Ok? La idea es tener estas protecciones que se van a poner en esta zona. Y ahí nos da la forma del insert. ¿Ya? Tratar de que esta dosis debajo de la protección sea lo más baja posible, idealmente menos como máximo un 5% de la dosis total. ¿Ya? Hay protecciones internas, externas, y se puede usar también lo que llamamos colimador en piel. Esto ya se lo mostré hace poquito en delante. ¿Ya? Colimar en piel significa que encima de la superficie poner un bloque de plomo extra. ¿Ya? Pero la colimación en piel hay que tener cuidado de no pasarse más allá de 9 MEV, porque a la medida que nos vamos pasando de los 9 MEV va a producir más bremstralum y dispersión en los bordes, lo que puede también llevarnos a un efecto clínico. Fíjense qué pasa con los campos de electrones cuando alejamos la distancia. ¿Ya? En la medida que está más cerca del paciente, fíjense que en el fondo el efecto de la dispersión nos va a formar bien la patita elefante, va a estar bien acotado todo esto, pero si en la medida que nosotros nos vamos, alejamos el colimador, la pata de elefante se va a ensanchar mucho más, por lo que les comentaba recién, que va a haber más aire interactuando y por ende van a salir
electrones fuera de la zona de interés. Si nosotros pusiéramos una protección en piel, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que se haría? Al poner una protección en piel, por ejemplo, aquí, lo que hacemos es que en el fondo vamos a acotar mucho más la isodosis a esta zona. Y esta dispersión va a ser mucho menor. Esa es la gracia de tener una protección en piel. Profe, Sí, dime. 9 MeV es mucha energía o poca energía. Acuerde, 6, 9, 12, 15. Estamos como Sí, en la sí. zona media de energía. ¿Ya? Por la regla mnemotécnica, hay que ver, en el fondo, va a depender a la profundidad que nosotros queramos llegar. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos, vamos a la regla mnemotécnica, Profe, y se supone que eh, esta forma de colimar en piel ¿sí? se utiliza hasta 9 MeV, pero no dependerá también de qué tan grueso sea el colimador que colocamos nosotros en el paciente. El colimador que tenemos al paciente no es problema. El asunto es la protección en piel. Porque Por resulta que, eso, porque si yo pongo esa protección en piel para poder hacerlo de manera efectiva, tengo que ir aumentando el espesor. ¿Ya? pero aumentando el espesor no se solucionaría eso del Bremsstrahlung y la dispersión. Pero si tenemos efectos de borde, ahí el problema. ¿Ya? Si nosotros tenemos el cuadrado o la forma, qué sé yo, y la protección va metida acá adentro, esta es la zona que yo estoy irradiando, ¿ya? Ujú. El efecto de Bremsstrahlung y de borde va a estar aquí, Ah, ya. no acá. Porque claro, yo voy a diseñar con el espesor adecuado para que en el fondo aquí la cuestión funcione. Vamos a tener debajo de eso un 5%. Pero acá, en los bordes, ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? Por eso es que en el fondo nosotros decimos, pucha, ¿sabes qué? Mejor, si te pasáis de 9 meses, mejor busca otra opción. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Diapositiva, diapositiva. Miren, esta es otra situación en la cual los planificadores no funcionan bien. ¿Se acuerdan que recién yo les mostraba, suponiendo que este es un cáncer de labio? Y acá tengo los dientes, ¿ya? Y me interesa irradiar esta zona que es un labio, ¿ya? Si lo irradio, si no pongo nada, en el fondo aquí a los dientes les van a llegar casi toda la dosis, ¿ya? Pero
si pongo una lámina de plomo, voy a proteger súper bien para este lado. Pero algo que no me va a mostrar el planificador va a ser los electrones retrodispersados. O sea, los electrones que van a chocar en la lámina, aquí, van a salir dispersados en dirección contraria. ¿Ya? Es como si yo lanzo una piedra y chocan la lámina, pues va a tender a ir hacia el lado contrario. Y esta dosis por electrones retrodispersados, el planificador no lo va a mostrar. Por eso hay que tener mucho cuidado con las estructuras metálicas que eventualmente pueden haber en el camino. ¿Mm? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de las cosas que no hay que hacer y los efectos que pueden tener. ¿Ya? Les voy a mostrar unas fotos para que se... Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Nunca poner estas láminas de plomo, en estos casos, solitas. Siempre, idealmente, estas láminas de plomo, recubrirlas con un material que sea tejido equivalente. Un material que sea cercano a agua. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de que sea? ¿Por qué cercano a agua? Porque en el agua, estos electrones que van a salir retrodispersados van a ser más fácilmente detenidos que si fuera una cosa más densa. ¿Ya? Y aquí, a mí lo que me interesa en el fondo es tratar de eliminar esos electrones retrodispersados. Entonces, si yo pongo algo de un tejido equivalente, los electrones que choquen aquí van a salir disparados en el sentido contrario, pero van a ser detenidos por este tejido de agua. Entonces, esa es una de las recomendaciones que para las protecciones internas hay que recubrirlas con un material que sea agua equivalente. ¿Ya? Aquí, bueno, está esta formulita dependiendo de la profundidad y la energía que uno quiere utilizar para poder, en el fondo, usar el espesor el espesor del material. ¿Ya? No, se la muestro para que vean que existe. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la energía de los electrones, va a tener que ser el Z del material que vamos a poner acá, pero lo que está alrededor, tratar de recubrirlo con un material similar al tejido equivalente. Puede ser acrílico, de hecho, hay protecciones que se hacen de plomo y se recubre con acrílico, para cosa de llegar, pum, ponerlas acá, que envuelvan a la zona aquí y eliminan todos esos electrones retrodispersados. Profe, ¿no se puede usar el bolus ahí como para recubrir el plomo? Sí, se puede utilizar un bolus, ¿ya? Pero pensando en eso es lo que te digo, de eliminar esos electrones retrodispersados. ¿Ya? De hecho, el caso que nos pasó, bueno, fue una paciente que tenía un cáncer de cabeza y cuello y le sacaron la mandíbula. Le hicieron una resección mandibular y para poder, de todo un lado, no me acuerdo si fue el lado derecho, parece fue, y para poder reconstruirle la mandíbula le pusieron una placa de titanio. ¿Ok? Entonces, pasó que el médico de ese entonces dijo, si lo irradio con electrones, pucha, va a estar súper bueno porque así voy a proteger la parótida del lado contrario, voy a tratar bien la zona, pero no pensamos
no pensamos, porque me estaba metido dentro del equipo, esto del efecto de la retrodispersión. Entonces, ¿qué nos pasó? Que la paciente, claro, se radió súper bien, pero a los 2 meses comenzó a hacer una necrosis en la piel porque estaba delante de la placa de titanio. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y justamente, electrones Radió de retrodispersados. más, ¿no? ¿Ah? Se irradió de más. Eso fue lo que. Le llegó más dosis que la que teníamos presupuestado. ¿Ya? Pero no fue un efecto de más dosis prescrita, de dosis más prescrita, sino que no consideramos estos electrones retrodispersados que también iban a llegar a la zona de la piel. Entonces, olvídate, fue catástrofe porque la señora, esa piel se abrió así, dejando el fierro a la intemperie. Tuvieron que hacerle una reconstrucción, un colgajo, y olvídate, fue pésimo. Ya, esto me los voy a saltar. Bueno, ahí, fíjense esto, para el que lo quiera leer, es cómo se calcula el espesor o sea, hay un cálculo para poder estimar los electrones retrodispersados en estas situaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, se sacó que esto se puede compensar y podemos calcular también cuál es el espesor de un tejido, del tejido equivalente que necesitamos para poder disminuir esos electrones retrodispersados. ¿Ya? Eso por esa parte. En el fondo, el mensaje es que lo tengan en mente, que cuando chocan contra un fierro o un elemento de alta densidad, puede ser que haya producido retrodispersión. ¿Cómo se planifican los tratamientos? En el caso de los cánceres de piel, en general se planifican por una apreciación clínica. Los cánceres de piel se marcan por lo que se ve y luego se da un margen de 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo del tipo de tumor que sea, de cáncer de piel. Y en base a eso se calcula también, se estima la profundidad del cual se está la lesión. ¿Ya? Esto no puede ser de una manera, entre comillas, como sin tener que hacerle un escáner, o también podemos hacer toda la parafernalia de tener que hacer el escáner y todo el asunto. Y con eso uno determina los márgenes, si vas a usar bolus, cuál la angulación que vas a ocupar, si vas a usar protecciones, todo eso. Miren, este es un ejemplo. Esta abuelita tenía este cáncer de piel en la zona cerca de la... ¿Cómo se llama esta zona? Bueno, cerca de la región de la... ¿Ah? Del párpado. Sí, del párpado, sí. Ya. Nasogéneo es esta zona. ¿Ya? El asunto es que se planificó, fíjense, está la mascarita, dijeron, miren, este es el margen que hay que hacer, está la lesión. Miren, ahí está una protección intraocular para irradiar bien la zona del párpado completo, incluirlo bien. ¿Ya? Y aparte de eso, le fabricamos un bolus. Y aparte de eso, le fabricamos una protección en piel. La hicimos toda. ¿Ya? Resultado. Mire cómo fue cayendo. Esta es la clásica evolución de un cáncer de piel. Lo ven así, en la mitad del tratamiento, se empieza como a resecar, luego se forma una herida, ¿ya?
Y esa herida es la que después va a cicatrizar, y siempre cicatriza como con una forma de piel más despigmentada. ¿Ya? Así quedó la bolita. Así quedó la bolita después de todo. Funciona, ¿eh? ¿Para qué se ocupan los electrones? Miren, cáncer de piel, linfoma cutáneo, como tratamiento exclusivo. Sobreimpresiones, boost, también en tumores de cabeza y cuello, para las cadenas linfáticas. Hay veces con la cadena mamaria y en la zona de los ganglios inguinales. Dice acá hay una nota, dice, siempre tratar, en estos casos, de mezclar con fotones. Porque la gracia de hacer esa mezcla, tenemos una mejor homogeneidad y desde el punto de vista dosimétrico es mucho más, un poco más preciso, ¿ya? Que tratarlo de manera sola. Fíjense que aquí tenemos un cáncer de mama, acá irradiada con un campo, acá tenemos la mamaria interna y aquí está la mama. Esto es un caso se trató con electrones y con fotones, ¿ya? Y acá está el boost con electrones, la zona de sobredosis, ¿ya? Profe, Sí, dígame. ¿en qué circunstancia uno ocupa el boost? Así como si la lesión es muy agresiva o en qué otro tipo de circunstancia. Mira, en el caso del cáncer de mama, ¿cómo se llama? Si la lesión, claro, tiene ciertos factores mayores de agresividad, se demostró que el boost, la sobreimpresión una dosis de refuerzo, ayudaba mejor al control local que el hecho de no hacerle el boost, ¿ya? Dependiendo de eso, fíjate que aquí está la zona del boost, ¿ya? Aquí está la zona de la mamaria. Y un campo se usa de manera directa. Tú pones el campo acá, pum, y llega a una determinada profundidad y hacia acá llega muy poca dosis. Esa es como la gracia de la sobreimpresión para los electrones. Ahora, ojo, miren, si son lesiones muy profundas o zonas muy grandes, es preferible no hacerlo con electrones. ¿Por qué? Porque si son muy profundas tenemos que aumentar la energía. Y al aumentar la energía tenemos más dosis de superficie. ¿Ya? Y al tener dosis de superficie, ¿qué nos va a pasar? Que como efecto tardío, vamos a tener una mayor fibrosis en la zona en que estamos aplicando el boost. Imagínense, tenemos que una fibrosis a un campo muy grande. Esto es prácticamente casi toda la mama. Entonces, toda la mama se va a fibrosar y se va a tender a como a apretar, como si fuera como que se fuera a compactar así. Un papel arrugado y duro. ¿Ya? Acá, para una mamaria interna, fíjense que este campo ya, la energía es mucho menor. Seguramente son 6 MeV. ¿Ya? Este es un cáncer de vulva. Este es un corte sagital, sínfisis púbica. Acá tenemos el sacro, la vejiga. Y acá tenemos el campo directo de electrones para un cáncer de vulva. Ahí lo tenemos, un campo directo. ¿Ok? Si tenemos, fíjense, el mismo ejemplo que yo les contaba recién, ahora sin el fierro, ¿ya? Por el hecho de tener la arcada dentaria, eso también tiene una mayor densidad, por eso estas zonas también van a producir una zona de mayor dosis. Por eso igual hay que tenerlo como en mente en el caso de... Y fíjense, aquí muestra un poco lo que va a pasar con la curva de dosis en profundidad. Va a aumentar, ya no va a ser un 100, sino que va a llegar a un 120%, dependiendo del caso, y se va a ir más hacia la superficie.
¿ya? Va a haber más dosis hacia lo que está pasando acá. Profesor, Dígame. eso quiere decir que, por ejemplo, ya va el rayo, entra, choca con el hueso y el hueso no deja pasar y lo que se produce ahí es como radiación dispersa en esa zona, por eso se acumula más la dosis ahí. Radiación Eso dispersa es y eso, retrodispersión. perfecto. Y por ende están los puntos calientes en esa zona. Correcto. ¿Ya? Ya, ok. Por eso en el fondo son los cuidados de cuando uno usa estos campos así. Y en general uno no usa estos campos de 15 MeV para estos casos. En general uno prefiere irradiar estos casos con fotones. ¿Ya? Porque va a ser mucho más penetrante, mucho más homogéneo. En el caso de la, en el caso de la mama, si uno utiliza esos electrones, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el tejido mamario y debajo las costillas. Las costillas se va a acumular más dosis. Y lo que nos podría llevar a que en el mediano plazo, eventualmente la paciente puede hacer fracturas costales por debilitamiento de esas costillas. ¿Ya? Miren, esta es otra, entre comillas, como de las barbaridades. Esta es una metástasis en el sacrocoxis. Y bueno, no he encontrado nada mejor que irradiarlo con 21 MeV. 21 MeV, ¿ya? Para poder, en el fondo, tratar en profundidad esto y de manera sencilla, entre comillas. ¿Ya? Esto hubiera sido 10 veces mejor haberlo hecho con fotones. ¿Ya? Profe, ahí el ¿Ah? rayo está entrando por un solo lado nomás, ¿no es cierto? Claro. Esa es la diferencia con los electrones, con los fotones. Claro, Los fotones pueden entrar por distintas partes. Ya. claro. Por ejemplo, mira. Los electrones están entrando así. Un solo campo. Para irradiar esto con fotones, yo podría haber entrado acá, podría haber entrado acá, podría haber entrado acá, con unas cuñas. Y haber tenido una distribución muy similar a esto. ¿Ya? Pero sin tener que tener los efectos en la piel que tendríamos con los electrones de 21 MeV. ¿Se fijan? Miren, este otro caso, un cáncer de ano. Ahí está la lesión. Cáncer de ano. ¿Ya? Entonces, en el cáncer de ano, no hay que, hay que irradiar no solamente el ano, sino también las cadenas ganglionares que están asociadas. Cadenas inguinales y las inguinales profundas. Entonces, en este caso, mire cómo se hizo. Un campo anterior de fotones. Acá se usó como complemento un campo anterior de fotones que iba así. Este es uno, fotones, grande. Y luego, por el otro lado, también fotones. Pero este de fotones era más chico. Entonces, esta zona que está acá, que quedaba subdosada, se le dieron dos campos de electrones así. Uno ahí y otro acá. Por eso, ¿qué nos quedó? La curva de isodosis quedó en esa forma.
¿Ya? Y protegíamos las cabezas femorales. Y en este caso, bueno, había algo peligroso. Aquí lo peligroso era la prótesis de cadera. En el caso de esas prótesis de cadera, que está aquí, volvíamos a lo mismo. O sea, una de las gracias de hacer esto es que la dosis no era una dosis completa. O sea, me refiero a que no era una dosis muy alta. Creo que eran 20 Gray, una cosa así. En el otro caso que yo les contaba, fueron 60 Gray. En el caso que hubo la necrosis mandibular, fueron como 60 Gray. Entonces aquí la dosis que se dio con los electrones no fue muy alta. Entonces esa fue una de las razones por la cual dijimos, sí, ya, hagámoslo. Así no vamos a tener problemas. Pero esto es un complemento para las zonas inguinales. También se puede utilizar. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado con los implantes metálicos. ¿Ya? Y este es el caso que yo les comentaba. Trígono retromolar, 34,2 Gray en 21 MeV, más 7,2 Gray con fotones de 6 MeV. Eso fue la dosis base, que fue la dosis inicial, y después luego vino se achicó el campo, y seguimos dándole a la zona la dosis. Y aquí está la prótesis de mandíbula de titanio con el cual se hizo. Y acá está la isodosis, ¿se fijan? El trígono retromolar está justo detrás de los molares. Entonces, teníamos que aquí esta dosis no se consideró. Y fíjense, es el resultado final. La señora hizo la necrosis, tuvieron que hacer un injerto de la piel y quedó, realmente no quedó, pero, pucha, fue una pena. No, estéticamente quedó muy, muy feo. Fíjense, cáncer de piel nasal, acá está la lesión. ¿Ok? Pusieron un bolus, se hizo una protección en piel y se está tratando con 6 mV. Llevamos cerca de 2 semanas. El médico llegó y dijo, ¿sabes qué? Auméntale a 9, porque la lesión estaba más profunda. Ya, como teníamos la protección en piel, acá, al aumentarle a 9, fíjense que lo que salía para acá, no sé si se alcanza a ver, miren, se chorrea toda una dosis alrededor en profundidad. Entonces hubo toda esta zona que eventualmente, y por eso también terminó hecho tira, terminó con una vitilitis grado 2 aquí en la zona baja de la piel. ¿Ya? Al igual como la abuelita en delante, la piel se regeneró, quedó despigmentada, y fíjese que aquí quedó el bigote depilado igual, donde tenemos ese efecto. Ahí ya no crece pelo, y ahí crece pelo. Le quedó un Hitler invertido. Profe, ¿ahora me escucha bien? ¿No? ¿Perdón? ¿Me escucha bien ahora? ¿El caballero? No, si me escucha bien. Sí, un poco cortado, pero dime. ¿Cuánto es el tratamiento para llegar a un resultado así? Son 50 Gray en fracciones de 2,5. 50 dividido en 2,5, no sé cuántas fracciones de da. ¿Ya? Pero más o menos por ahí. 20 sesiones, más o menos. 20 sesiones. ¿Ya? Miren, esta es otra historia. Este paciente es un paciente que tiene un cáncer de vesícula.
es un paciente de provincia, era un paciente de Arica, ¿ya? Este paciente de Arica se operó en Arica, lo operaron por vía laparoscópica, le sacaron la vesícula y cuando le hicieron la biopsia, chuta, tenía un cáncer de vesícula, ¿ya? El cuento llegó a Santiago y en eso entonces, como dijeron, le vamos a irradiar con fotones al lecho tumoral donde estaba la vesícula 45 grados. Pero, por los hoyitos de la laparoscopía, para evitar de que eventualmente vaya a ser una recidiva, le dieron 39 Gray en unos parchecitos de electrones, unos campos chicos. Está clarito dónde se movió, ¿cierto? Porque esta foto fue tomada 4 años después del tratamiento. 4 años después. Y eso, lo que estoy mostrando ahí, un acercamiento, son telangiectasias. Y es un efecto en el mediano largo plazo que se forma por el uso del campo de electrones. Esta formación de vasos sanguíneos en la piel. ¿Ya? Y ahí está clarísimo qué es lo que fue. Pues no, o sea, no fue un cuento de que le apareció solo. O sea, está claro que fue el campo de electrones. ¿Ya? Miren, un cáncer vasocelular de la piel. Miren, ahí tenemos 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Asqueroso, ¿no? El problema de los cánceres vasocelulares es que se van agrandando. Se agrandan, 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 agrandan. Entonces esta señora, esta abuelita, se le puso un bolus encima y todos los días, bueno, se le hicieron sus sesiones de, no sé, 50, 55 Gray. Y fíjense el resultado, prácticamente desapareció el cáncer vasocelular. Esta otra abuelita, también, un cáncer de piel en la nariz. Se fijan ahí esos como zonas como más gruesas, ¿ya? También con electrones, ya este es el resultado, fíjense que ya está mucho más con forma de nariz, ¿ya? Y la gracia es esa, o sea que se puede eliminar los tumores conservando bien la funcionalidad de la piel, del tejido. También se pueden irradiar lesiones benignas. Por ejemplo, los queloides. ¿Quién sabe lo que son los queloides? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿No? Los queloides son formaciones de fibroblastos que salen como Como una resultado, cicatriz, profe. que salen resultados como cicatrices. ¿Ya? Es una hiperproliferación de los fibroblastos que salen de la cicatriz. ¿Ya? Sarcomas superficiales. ¿Qué es lo que se hace en el caso de los queloides? Bueno, esto no lo hacen todas las personas, lamentablemente son las malas patas. Viene el cirujano plástico, saca el queloide, luego lo vuelve a reconstruir y ahí encima se puede irradiar con un campo de electrones con una dosis no tan alta, creo que son 18 Gray en 3 fracciones, en el caso de los electrones, ¿ya? Para evitar nuevamente la salida del queloide, ¿ya? También hay sarcomas superficiales. Se utiliza en radioterapia intraoperatoria y tratamientos especiales como la irradiación corporal total con electrones para el caso de la micosis fungoide. La radioterapia intraoperatoria, fíjense lo que hace. Como su nombre lo dice, de manera intraoperatoria va el cirujano, saca el tumor, ¿ya? Y en la zona en que
si es que eventualmente llegara a quedar algún resto de tumor, se introduce un cono y se radia con electrones. ¿Ya? Ahí está el cono y ahí está la distribución con los electrones. Casos en que se hace, por ejemplo, lo más habitual son los cánceres de mama. ¿Ya? En la FALP tenemos un equipo que es dedicado para hacer radioterapia intraoperatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? El cirujano va, saca el tumor, luego se pone una placa para detener los electrones que vayan a pasar hacia el pulmón por debajito, y encima se pone se deja puesto el lecho, la piel o sea, el tejido donde estaba el tumor, y encima se pone el cono y se irradia. ¿Ya? Si es en el fondo, tiene una histología relativamente favorable, se considera que con eso que la paciente queda tratada. ¿Ya? Y si no es así, se podría dejar con eso, se le podría dar una dosis como de sobreimpresión al lecho tumoral. ¿Ya? Eso en el caso de la radioterapia intraoperatoria. ¿Ya? Y en la mama. Fíjense ¿lo ven bien? Sí. Sí, Sí. profe. Esta es una micosis fungoide. Toda la piel completita llena de lesiones. Miren, ni les muestro para abajo porque tenía hasta el pene, o sea, las piernas, realmente para el gato. Se hace una irradiación a cuerpo entero con electrones, ¿ya? Y fíjense el resultado. ¿Ok? Quedó súper bien el caballero, pero este señor sabe que ya era súper ultra paliativo. ¿Ya? Y este señor, fíjense lo que está aquí, no es un efecto del flash de la cámara. Este señor ya se había irradiado antes. Entonces, se le produjo como efecto secundario, tenía fibrosis en esa zona de la piel. El caballero no podía estirar los brazos. No lo podía estirar completamente. Pero bueno, a él se le explicó y frente a esto y tener la enfermedad, él prefirió esto. ¿Ya? Efectos en el mediano y largo plazo, telangiectasia. Y fíjense esto, zonas de sobredosis. Aquí está la pierna de la paciente, por la disminución del espesor y efecto de tangencialidad, o sea que aquí el haz de radiación nunca está, o sea, siempre estaba llegando de manera tangencial, produjo acá una necrosis en la piel. Telangiectasias y fibrosis. Aquí tenemos las tres efectos adversos. Pero créanme ustedes que esta enfermedad es tan invalidante que es terrible, porque la paciente es como que le pica, le pica, le pica, le pica todo el cuerpo, como si tuviera una sarna. Y no hay nada que le quite esa molestia. Y a veces las lesiones se empiezan a ulcerar, sangran, realmente un horror. O sea, para la paciente es una situación muy, muy desagradable. ¿Piensan ustedes vivir así todos los días? O sea, realmente esta es una buena solución. ¿Ya? Pero igual es como, entre comillas, como de tipo, entre comillas, paliativo. O sea, por eso lo digo, o sea, de manera paliativa. ¿Le gustó? Las últimas imágenes estaban más explicativas. Más Sí, profe. chacales, ¿no?
Sí, hay que acercar a la realidad. Sí, Y pues, eso es por lo que eso, nos va a tocar ver. por eso es la importancia en el fondo, no perder el norte y la aplicación de la física, o sea, pensar en qué vamos a hacer y qué cosas vamos a producir. Qué cosas son la- los pros y los contras de las reacciones adversas que se van a producir en el corto, en el mediano y el largo plazo. ¿Ya? Hoy en día igual, como dato, igual muchos centros no están usando muchos electrones. Como les comentaba, se están utilizando para cánceres de piel, que son, como lo es, o sea, como son muy acotados en la piel, para eso se ocupan. ¿Ya? Por ejemplo, en la fundación, de hecho, el único acelerador que tenía electrones habilitados, lo sacaron. Y en este rato, casi todas las cosas se están haciendo con fotones, con el equipo de tomoterapia. ¿Ya? Ahora, lo que no quiere decir, porque hay zonas que eventualmente el equipo de tomoterapia no va a ser tan efectivo, o sea, vas a producir más daño con los fotones que con los electrones. Por ejemplo, en el caso de ese ojo, o sea, irradiar con fotones ahí tan cerca del ojo es muy complejo. ¿Mm? Sobre todo que con fotones, para poder superficializar la dosis, pasa un efecto bastante similar a los electrones, hay que entrar de manera tangencial. Entonces, al hacerlo de así, los órganos que están en la cercanía van a sufrir mucho más van a recibir mucha más dosis. Dudas, consultas, rechiflas, tomatazo, no les gustó. Profe, Dime, Patricio. que a pesar de esta técnica se ocupa mucho para piel, ¿no es cierto? ¿Existe otra técnica para piel? Porque igual se sabe que esta igual tiene hartas complicaciones. ¿Sabes? De hecho, en la prueba lo comenté. Hoy en día también se están usando bastante lo que son los rayos X de baja energía. ¿Ya? Razones. Las razones son porque en el fondo igual no necesitas tanto blindaje para poder poner uno de esos equipos. Como son de baja energía, necesitaríamos prácticamente una sala blindada como una sala de rayos. ¿Mm? Eh, y y como te digo, tienen el mismo efecto de tenerlo y no produciría, entre comillas, tantas complicaciones como los fotones. Pero se puede usar rayos X de baja energía. Se venden los equipos, de hecho. ¿Mm? No es muy masivo, pero igual se venden. Sí. Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda Dime, Benjamín. sobre la región de Builap. ¿Cómo se relaciona con en estos procedimientos que son mucho más superficiales? Por eso tengo una duda. Ya. Sobre la región de Belda. Bonus. ¿Te acuerdas que te comentaba? Esta zona es la región de Build-Up. Aquí tenemos la zona del Build-Up, Benjamín. ¿Cierto? Sí.
si esta lesión es superficial, me va a quedar todo en esta zona. ¿Ok? O sea, si yo hago acá la curva de óseo en profundidad, me va a quedar todo aquí. Y por ende, toda esta zona me va a quedar subdosada. ¿Ya? Porque aquí está, hasta acá estamos en la zona del build-up. ¿Qué es lo que hago? Pongo un bolus. ¿Y qué voy a tener? Que toda mi curva se va a correr para acá. Va a aumentar la dosis a la superficie y todo mi volumen me va a quedar bien, entre comillas, bien cubierto. Eso se hace como las lesiones superficiales. ¿Ya? Tu bonus, un bolus. ¿Ya? Esa es la forma. Ya, profe. Ahora me queda mucho más claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? No, profe. La Catherine, que no la escuché hoy día. La escuché poquito. ¿Mm? Conocimos a No, Benjamín. profe, no. Ya. Gracias, Katy. Ya, pues nos vemos entonces el próximo sábado. Que descansen. Chao, profe. Ya, Ya, profe, ahí nos profe, igual. vemos. Descanse. Esté bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao. Profe.